Buenos días a todos. Les hablo desde la Clínica Universidad de Navarra, que es mi centro de trabajo, y desde la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia que presido, nos ha parecido de interés tener una sesión que tiene que ser muy activa y dinámica para tratar un tema que, como todos comprenderán, afecta mucho a la pandemia que estamos viviendo, cuál es la coagulopatía. Como ustedes saben, la coagulopatía es uno de los más importantes factores pronósticos de mortalidad en estos pacientes, por lo cual su conocimiento, su prevención y su tratamiento, en su caso, serán de extraordinaria importancia para la supervivencia de nuestros pacientes. Antes de dar paso al formato de la sesión, comentarles que hemos tenido numerosas consultas de diversos países, no solo de España, de Venezuela, de Ecuador, de México, Andorra, Grecia, Cuba y Portugal, y esperemos pues, dar satisfacción a todos ustedes. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar y el formato va a ser una pequeña presentación del estado del arte de la coagulación, de la profilaxis, del tratamiento y del manejo actual de los anticoagulantes en pacientes en esta situación de pandemia, y para ello disponemos de 4 ponentes con gran experiencia y verán qué calidad en su presentación. Y vamos a comenzar en primer lugar con la doctora Olga Gavín. La doctora Olga Gavín es hematóloga en el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, que nos va a hacer una pequeña visión de las alteraciones de la coagulación en pacientes con COVID-19. Doctora Gavín. Lo primero de todo, agradecer al doctor Páramo la iniciativa de tener esta reunión. Creo que es importante el que podamos, entre todos, con la experiencia que ya tenemos mucha acumulada por el volumen de pacientes, no en el tiempo, pero sí en el volumen de pacientes, ya podemos por lo menos dar una serie de recomendaciones en el manejo de la coagulopatía asociado a, como bien ha dicho, a esta pandemia. Esto es la última actualización de ayer por la mañana. Acabo de mirar el número de fallecidos en España. Estamos ya en 12.600 pacientes que hace un mes estaban con nosotros y ahora no están. Parece que decimos 12.600 y no nos parecen tantos, no estamos acostumbrados a que todos los días se muere tanta gente, pero estos 12.600 pacientes hace un mes estaban con nosotros. Y en España tenemos una mortalidad por encima de la mortalidad global, estamos en un 8%, solamente nos gana Italia, Alemania está en un 0,9% a fecha de hoy, y por lo tanto tenemos que, en la medida que cada uno podamos, en nuestras especialidades y en nuestras áreas terapéuticas, intentar mejorar la vida de estos pacientes y prevenir situaciones que sabemos que pueden pasar. Porque la situación que tenemos y que estamos a lo largo de este mes cansados de leer es que este virus, según dicen los virólogos y los infectólogos, no es muy importante. La infección que produce no es que sea muy grave. El problema es que esa infección que inicia con unos síntomas, en principio, un poquito de tos, que si diarrea, que si la conjuntivitis, la anosmia, a lo largo de una semana, sin saber muy bien por qué en algunos pacientes, deriva en una situación inflamatoria brutal, con una liberación de citoquinas, con una liberación, una tormenta inflamatoria brutal, que es la que produce la insuficiencia respiratoria, la coagulopatía y el fracaso multiorgánico. Esto en una semana. Pasamos de una situación en principio no muy grave a en el 50% de los pacientes que desarrollan un distrés respiratorio fallecen a fecha de hoy. Por lo tanto, en la medida que podamos nosotros anteponernos y poner un tratamiento profiláctico que pueda mejorar esta descarga de citoquinas y esta liberación, esta tormenta inflamatoria de nuestros macrófagos, pues lo que podamos hacer por ayudar siempre será bienvenido. Nosotros ya estamos acostumbrados a esto, no lo digo yo, lo decía ya el doctor Páramo hace tiempo, y en este paper que está publicado el año pasado explica muy bien lo que es la patogenia y la inmunotrombosis, que están totalmente relacionados y que ya los conocemos. Es la relación esa que hay bidireccional entre el estado de inflamación y la generación de trombina. Y el bloqueo de esta trombina por parte de las heparinas puede que amortigue o por lo menos module la respuesta inflamatoria. Sabemos que se produce una disfunción de la célula endotelial, hay un exceso de trombina y una disminución de la fibrinolisis. La hipoxia producida por esa situación de distrés respiratorio que va a producir un aumento de la viscosidad sanguínea y de la alteración de las vías de señalización,
aumentando la liberación de citoquinas y por lo tanto se produce un reclutamiento celular inflamatorio y una activación de la coagulación brutal. Es la que ya conocemos como la coagulopatía inducida por la sepsis. Esto ya lo conocemos, no es nuevo para nosotros. Volver a insistir en lo mismo, la inflamación, la tormenta y la elevación del dímero D, que para nosotros es tan importante y que ya desde hace un mes lo estamos en todos los protocolos de manejo de estos pacientes, desde el momento que ingresa los estamos implementando y hemos hecho acopio todos de dímero D para dar una respuesta a los compañeros intensivos para cómo pueden manejar estos pacientes, sobre todo con las heparinas de bajo peso molecular. Y es que a veces se nos olvida, las heparinas no solamente tienen esa capacidad antitrombótica, sino que también tienen una actividad antiinflamatoria, que siempre lo hemos dicho nosotros para el tratamiento de las trombosis venosas profundas. Esa unión que tienen las citoquinas inflamatorias que disminuyen el estado inflamatorio. Además hay una inhibición de la función de los neutrófilos, esa función que tienen de comer, y una inhibición de la migración de los leucocitos a través del factor 5 y también producen las heparinas un secuestro de las proteínas inflamatorias. Eso lo que va a hacer las heparinas es intentar modular esa reacción inflamatoria tan brutal. Y por lo tanto el objetivo del tratamiento de las heparinas de bajo peso, por lo menos a nivel teórico o cómo deberíamos de plantearlo con los compañeros intensivos y con los infectólogos, serían dos. Un objetivo, dosis profilácticas con intentar moderar la liberación de citoquinas, ese efecto antiinflamatorio conocido, y un efecto antitrombótico también. Es un paciente crítico, hay que prevenir la enfermedad tromboembólica. Y por otro lado, las dosis terapéuticas, sabemos si dosis plenas terapéuticas o dosis intermedias, a través también de ese efecto antiinflamatorio. Sobre todo se está diciendo que en aquellos pacientes que requieren unos volúmenes de oxígeno muy altos y que están mucho tiempo en la UCI con FiO2 por encima del 70, del 80%, esas dosis aumentadas de heparinas también podrían disminuir la mortalidad y reducir la descarga que hay inflamatoria. Y por otro lado, el efecto antitrombótico en aquellos pacientes con dosis altas de heparina, dosis intermedias, con dímero D altísimos que estamos viendo, yo por lo menos no lo había visto, a lo mejor vosotros sí, dímeros D de 20.000, de 40.000, que eso no lo habíamos visto en muchísimo tiempo, o en a lo mejor algún paciente con un TED masivo y que evoluciona fatal, pero ahora es la tónica general ver a todos estos pacientes con dímero D por encima de 20.000. ¿Qué tenemos que hacer con esos dímeros D cuando los reactantes de fase aguda van bajando y el dímero D se queda de forma permanentemente elevado? Y por lo tanto, tenemos ya un dímero D que es un factor pronóstico que ya está en todos, igual que la interleuquina, igual que la ferritina. El dímero D es muy fácil de realizar y lo tenemos en todas las escalas como un factor pronóstico. Y el uso precoz de las heparinas de bajo peso, están diciendo, por lo menos el último artículo que he revisado, que es de los chinos, que nos están diciendo que en los pacientes que se utiliza de forma precoz la dosis profiláctica hay una reducción del riesgo de la mortalidad a los 7 días de un 48% y a los 28 días de un 7%. Por lo tanto, debemos utilizar las heparinas de forma precoz, no esperar a que desarrollen ya, o por lo menos plantearlo, no esperar a que desarrollen ya el síndrome de distrés respiratorio. Y por lo tanto, yo lanzo una serie de reflexiones que creo que Páramo también son algunas de las que nos ha dicho que había recogido de los que nos estáis viendo y que nos habéis lanzado las preguntas, ¿no? Tenemos un dímero D que es un factor pronóstico, que lo debemos de realizar todos. Tenemos las heparinas que nos dicen que el uso precoz puede reducir la mortalidad, ayudar a modular la respuesta inflamatoria y, por lo tanto, yo me hago estas preguntas. ¿Qué parámetros debemos monitorizar? ¿Cuándo y cada cuánto? El dímero D, el TP, el fibrinógeno, antitrombinas, todo eso. ¿Qué hacemos con los dímeros D muy elevados? Hay que utilizar dosis solamente profilácticas, pero en esos dímeros D de 40.000, de 20.000, habría que utilizar dosis intermedias. ¿Qué hacemos con el dímero D que está muy elevado, pero los parámetros inflamatorios y la situación en principio respiratoria del paciente va mejorando, pero el dímero D va siguiendo saliendo alto? Habría que empezar a utilizar dosis terapéuticas, dosis intermedias. Aumentar la dosis de heparina en pacientes con altos requerimientos de ventiloterapia para intentar modular esa respuesta inflamatoria. Y, por supuesto, no olvidarnos, que lo he estado repitiendo a lo largo de la charla, la función inflamatoria de las heparinas para protección del endotelio y una supuesta disminución de la carga viral para el paso de este bichejo hacia los macrófagos alveolares y la descarga de liberación de citoquinas.
Esas son las preguntas que lanzo y espero que haya cumplido con los objetivos que me dijo el presidente. Gracias. Muchas gracias, doctora Gavín. Y ahora, enlazando con la pregunta de la doctora Gavín, ¿qué parámetros a monitorizar? Pues nos va a comentar el doctor Jean-Carles Reverter del Hospital Clínic de Barcelona su visión de este tema. Saludos a todos, a los que están para hablar y a los invitados en el webinar. Voy a tratar de ajustarme bien al tiempo porque creo que lo más interesante es la discusión posterior o los comentarios de lo que hay que hacer. Lo que se ha visto en esta situación, en la infección por el virus del SARS-2, es que estos pacientes se ha destacado la aparición de un dímero D muy elevado. Este ha sido el criterio de laboratorio fundamental que se ha obtenido y en el cual por aquí se ha deducido o se ha supuesto, cosa que tiene bastante sentido, que estamos delante de un fenómeno de coagulación intravascular diseminada, aunque quizá podríamos hablar mejor de un síndrome de hiperconsumo, de un síndrome de aumento de formación de fibrina e hiperfibrinolisis. ¿Por qué destaco esto? Porque en realidad, si utilizamos los datos que disponemos básicamente en esta epidemia, los datos de TAN, lo que se puede ver es que, aunque un porcentaje muy alto, prácticamente del 60% de los pacientes, tienen fenómenos de aumento del dímero D, el porcentaje de ellos que hacen problemas de recuento de plaquetario disminuido es muchísimo menor. No llegan, pues, según qué resultados, por debajo de 150, es decir, no auténticas trombopenias que se puedan cuantificar en el score de la ISTH, alrededor de un 30%. Y si miramos cuántos pacientes cumplen los criterios de CIT de la ISTH, prácticamente no llegan al 1% que cumplen todos los criterios para sumar los puntos necesarios. Esto se ve con unos resultados de parámetros de laboratorios que inicialmente los pacientes que van mal son los que tienen más alteración del dímero D, pero también se puede ver en estos mismos, en el segundo trabajo del mismo grupo, del mismo autor de Tang, que los pacientes que van mal se les incrementa, se alarga el tiempo de protrombina y se alarga el dímero D en la fase inicial y posteriormente, cuando ya llegan aproximadamente los 10 días de evolución, aquellos que han sobrevivido, se les disminuye el fibrinógeno de manera clara y algunos de ellos, por tanto, podrían entrar en el concepto ya de CIT, de coagulación intravascular diseminada. En cambio, otros parámetros de los que disponemos, como puede ser la antitrombina, la verdad es que no se ve modificada en ninguno de ellos. Con todo ello, los datos de esta pandemia son parecidos, aunque quizá algo diferentes, a los que se vio en la anterior pandemia del SARS, en el 1, en el cual lo que se vio es que en estos pacientes se activaba la coagulación y la fibrinolisis, aumentando los valores de los factores 10, 11, 12 y 8, se aumentaba la generación de trombina, se aumentaba la producción de fibrina y finalmente lo que llamaba más la atención, y qué es lo que llama más la atención en esta situación de la COVID actual, de la COVID-19, es que aumenta mucho la fibrinolisis. Estaríamos, por tanto, en una situación de laboratorio analítica en la cual los parámetros son como de la fase inicial del primer tiempo de una coagulación intravascular diseminada sin llegar a concretarse en el proceso hemorrágico que acostumbra a pasar después. Esto podría estar en relación con las características de las trombosis y de las embolias o trombosis pulmonares que presentan estos pacientes. Desde el punto de vista técnico de laboratorio, la determinación del dímero D no debería ser un problema, porque incluso los valores tan altos como los que se ven en estos pacientes, la mayor parte de los kits que disponemos, los 30, los 35 y algunos de ellos incluso más, son capaces de determinarlos sin perder la linealidad. Y esto es lo que tengo que decir del global del laboratorio. Gracias, doctor Reverter. El siguiente ponente va a ser el doctor Pere Domènech. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, muy al principio de la pandemia, emitió un documento porque estábamos muy sensibilizados
con el tema de qué hacer con aquellos pacientes que ya estaban recibiendo tratamientos anticoagulantes. Y lo que nos va a comentar el doctor Domènech del Hospital de Belviche es el posicionamiento de la sociedad en este sentido. Adelante, cuando quieras. Bien, un saludo a todos los oyentes. Antes de empezar o enseñaros específicamente el documento, quería hacer un par de reflexiones. Normalmente, a la hora de decidir cuándo hacemos los controles en nuestros pacientes, ponderamos un poco los riesgos clásicos de trombosis y hemorragia y la probabilidad de que queden fuera de rango durante el periodo intercontroles. En este momento, a esta ecuación hay que sumarle el riesgo de lo que implica la exposición del paciente al COVID-19, la exposición del personal sanitario al COVID-19 y el riesgo de muerte en muchos de nuestros pacientes que son pacientes de edad muy avanzada, muy frágiles, con muchas comorbilidades. Es evidente que esto pesa mucho. Esto por un lado. Por otro lado, ya específicamente en el tema de los antivitaminas K, cuando revisamos documentos sobre indicaciones, tampoco es que los haya mucho, pero, por ejemplo, la ACCP, cuando hacía recomendaciones sobre manejo de la warfarina, decía que los pacientes más o menos estables podían controlarse entre 4 y 6 semanas, pero incluso más. Esto en la fibrilación auricular. Y, por ejemplo, en los recientes documentos de consenso de la ASH publicados en 2018, en pacientes con tromboembolismo venoso, se decía que los pacientes estables incluso se podían controlar hasta cada 3 meses. O sea que lo que hacemos mucho de controlar cada mes, esto no va a misa. Y es evidente que tenemos que hacer una reflexión sobre cuándo hemos de valorar estos pacientes en ese contexto de crisis. Y ahora os presento el documento. Este es el documento que podéis descolgaros en la web de la sociedad. Recomendaciones para el control de la anticoagulación en situaciones de pandemia por coronavirus. Es un documento breve, hay 4 apartados. Uno es sobre qué hacer con los pacientes que están con fibrilación y tratados con fármacos antivitaminas K. Y lo primero es intentar posponer lo máximo el periodo del siguiente control. Y teniendo en cuenta que ya esto está aceptado por las guías, tal cual os he dicho, nosotros nos hemos planteado que un periodo de 2 meses en el que suponemos que se habrá sobrepasado como mínimo la fase peor de la crisis sería adecuado. Con lo cual, recomendamos espaciar las visitas. Es evidente que en muchos pacientes no vamos a poder espaciar las visitas, que son aquellos pacientes en los que el riesgo de que nos salgamos mucho, no un poco por encima de 3, un poco por debajo de 2, sino que nos salgamos mucho porque haya mucha incertidumbre en la dosis que realmente necesitan. Esto evidentemente son todos los inicios, pero también son pacientes en situaciones de mucha inestabilidad. En este caso, en este momento, nos hemos de plantear pasarlos a fármacos de anticoagulantes orales de acción directa, que, como sabéis, no precisan estos controles con frecuencia. Aquí, obviamente, vamos a necesitar el soporte de las autoridades que nos acepten tratar a nuestros pacientes con estos fármacos en estos momentos, que probablemente, ya no solo en España, sino en otros países, tenéis problemas de límites que nos ponen para poder indicarlos. O sea, tendremos de trabajar con nuestras instituciones para convencerles de que como mínimo durante este tiempo necesitamos esta herramienta, poder pasar a anticoagulantes orales de acción directa a todos estos pacientes en los que el grado de incertidumbre de la dosis adecuada sea elevado. En el campo del tromboembolismo venoso, la situación es más sencilla porque disponemos de un fármaco que sí que ya usamos con frecuencia y que no solemos tener muchas trabas burocráticas para indicarlos, que son las heparinas de bajo peso molecular. En el tromboembolismo venoso, de nuevo,
la opción, si el paciente está estable, si el grado de incertidumbre en la dosis no es muy elevado, podemos posponer, ya os he dicho, hasta 3 meses el siguiente control, pero cuando el grado de incertidumbre es elevada, y esos son obviamente todos los inicios, pero además aquellos pacientes que tenemos muy inestables, a estos pacientes pasarlos a heparinas de bajo peso molecular. Ya he dicho que en cuanto a las antivitaminas K vamos a intentar espaciar el siguiente control y hemos de un poco plantearnos ya no solo en esta situación de crisis, sino en qué vamos a hacer a la vuelta de la crisis, ¿no? Cómo hemos de evitar que se formen aglomeraciones en nuestras consultas. Evidentemente esto se tendrá de adaptar a la circunstancia de cada territorio. En mi hospital, por ejemplo, nosotros tenemos una consulta presencial física muy voluminosa, vemos alrededor de 180 pacientes diarios, aparte de muchos que se controlan directamente en la primaria, y evidentemente no podremos tolerar que se agrupen en nuestra sala de espera 50 o 60 pacientes en ningún momento a la vuelta de la crisis, con lo cual vamos a tener de hacer un planteamiento logístico de cómo afrontamos este retorno a la normalidad para evitar aglomeraciones en nuestros pacientes, que posiblemente pasa porque se pinchen a distancia en las primarias y podamos controlar telemáticamente a nuestros pacientes y solo veamos a los que, en los que no sea imprescindible. Ya, por último, hablar en este documento que emitimos de que no debemos olvidar el riesgo de interacciones con los fármacos que estamos manejando en nuestros pacientes. Sabéis que entre los fármacos están bastantes antirretrovirales, algunos de ellos con efecto de interacción muy potente sobre varios de los fármacos anticoagulantes, sobre varios fármacos anticoagulantes de acción directa. Proponemos, hay bastantes bases de datos a las que podéis recurrir. Yo aquí os presento esta, que es la que tenéis colgada en el documento, y como podéis ver, la capacidad de potenciación o inhibición potente de algunos fármacos, apixaban, clopidogrel. No nos olvidemos de los pacientes que van a recibir un stent o tienen un stent reciente y están tratados con clopidogrel, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, todos ellos con una interacción muy potente que hemos de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones cuando los pacientes vayan a recibir estos fármacos. Y obviamente recordar que ante situaciones de duda tenemos la disponibilidad de las heparinas de bajo peso molecular que afortunadamente no están sometidas a estos riesgos y que pueden ser una buena alternativa de cómo manejar como mínimo durante la etapa crítica a estos pacientes. Y esto es lo que os quería explicar sobre el documento que hemos emitido conjuntamente a la Sociedad de Trombosis y Hemostasia y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domel. Quizá apuntar en esta línea de, por si hay alguna pregunta luego, de la doble antiagregación en determinado grupo de pacientes, que quizá el fármaco de elección en toda esa lista sea el prasugrel asociado al adiro en lugar del clopidogrel, que es el que normalmente se solía emplear en estos casos. Y pasamos sin más al último ponente, que es el doctor Víctor Jiménez Yuste, del Hospital La Paz, que va a tocar un tema que yo creo que va a ser ya ahora, a partir de este momento, el centro de la discusión, porque es tratamiento, profilaxis y tratamiento antitrombótico en esta situación de COVID-19. Cuando quieras, Víctor. Muy buenos días a todos. Gracias, José Antonio, gracias a la iniciativa de la sociedad. Como bien dices, probablemente sea la parte más debatida y probablemente entre en conflicto con muchas de las opiniones de mis compañeros. Yo creo que es interesante el debate y abrir un poco el melón de estos. ¿Me permites un minuto nada más que haga una pequeña apología de nuestra profesión? En estos días, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que estamos todo el mundo peleando contra esto. Yo creo que esta iniciativa de la sociedad viene a complementar un poco también toda esta necesidad de información y de trabajo que estamos haciendo. Como bien decía José Antonio, hoy en día, esto ha sido ya revisado previamente, como tras los síntomas
y aproximadamente en el día +7, pues esa reacción inflamatoria que aparecen las complicaciones. Esto ya es lo que estamos viendo y conocemos a nuestros pacientes de forma muy clara, pero sí que es cierto que a lo largo, tanto del inicio como a lo largo de las complicaciones, aparecen una coagulopatía que al principio no identificábamos de manera correcta, pero cada día más y más centros estamos identificando y conociendo a nuestros pacientes, como bien apuntaba Jean Carles. Para nosotros como hematólogos no era desconocido que existiera esta coagulopatía, es decir, ya clásicamente cualquier revisión, decir, aparece la infección, pero si os dais cuenta, ya la tabla de una revisión de Levy ni siquiera apunta a los virus cuando los virus sabíamos que era, es decir, no era, digamos, nuestro foco fundamental. Y conocemos también los scores, no son nuevos para nosotros, y inclusive conocíamos y conocemos pues cómo debemos manejar la CID. Lo que sí que es cierto es que en todos los algoritmos clásicos de manejo de la coagulopatía de consumo siempre viene retirar la causa. Y aquí el gran problema que nos estamos enfrentando, a diferencia de cuando era una bacteria, un problema obstétrico, un problema oncológico, es que el manejo de la parte de tratamiento de la viriasis, sobre todo la segunda parte del complejo inflamatorio, es cada vez más complejo y aún no tenemos herramientas, digamos, adecuadas. Por lo tanto, nos enfrentamos a manejar una coagulopatía de consumo sin, en la mayoría de los casos, haber podido revertir la causa subyacente, bien en la fase vírica o bien en la fase de complicaciones o fase inflamatoria. Conocíamos ya de la época, como ha sido presentado brevemente, de la época de la influenza, el virus cuando tuvimos el virus de la influencia A, de la gripe A, cuando tuvimos la gripe A, que estas coagulopatías asociadas a virus eran mucho más potentes, muy diferentes a la sepsis que conocíamos y coagulopatía en pacientes bacterianos, en los cuales tanto la trombina como elementos de la tormenta de citoquinas, como diferentes elementos, hacía que esta coagulopatía fuese de algún modo diferente. Como bien apuntaba Jean Carles, las células endoteliales tenían un gran papel. Y además aquí debemos sumar otro elemento fundamental, que es la hipoxia. La mayoría de nuestros pacientes tienen unas hiposemias llamativas, además asociadas muchas veces a no mucha disnea, y acuden muchas veces a urgencias. Cuando vienen a nuestros centros de urgencias, vienen con unas saturaciones muy bajas, porque hasta ese momento no han tenido una gran sensación clínica de disnea. Dicho esto, ¿qué es lo que se empezó a ver o qué es lo que empezamos a ver? Vemos que en la fase de infección fundamentalmente empezamos a aumentar el fibrinógeno, ya empieza el dímero D a elevarse. Posteriormente entramos en un estado que digamos de pre-CID o entrar previo a la coagulopatía, en el cual ya hay un alargamiento de otros parámetros como el tiempo de protrombina y sigue aumentando el dímero D. Y finalmente la fase de coagulopatía es una CID clásica, pero como bien habéis dicho, con una característica fundamental, que son unos dímeros elevadísimos. Hablabais de 50.000, 70.000, revisábamos nuestro récord son 350.000, o sea, es una auténtica barbaridad el de dímero elevado. Y vamos viendo cómo ese fibrinógeno inicial, como reactante de fase aguda, va disminuyendo según va entrando el paciente en esa coagulopatía o CID franca. Está todo descrito y clásicamente el manejo de una coagulopatía esta revisión que hacía Levy hace menos de 2 años, y estaba claro lo que hacer con estos pacientes. Por lo tanto, llegado de alguna manera, lo que teníamos que empezar es a manejar una coagulopatía diferente por esa potencia o ese aumento tan importante que tiene en la activación de la coagulación, asociada además a datos que no conocíamos, a un fenómeno, como habéis comentado, con una elevación insospechable y nunca vista, ese dímero D. Por lo tanto, ¿qué evidencias tenemos? Tenemos muy poquitas evidencias en la literatura. Ha sido mostrada esta diapositiva, en la cual vemos los pacientes en verde, los pacientes que no sobreviven, tienen un mayor alargamiento del tiempo de protrombina, de cefalina, dímeros D mucho más altos. Es decir, que sí que la coagulación, la alteración de la coagulación es un marcador pronóstico de supervivencia en nuestros pacientes. Y tenemos el más reciente, en el cual difícil de leer y difícil de interpretar en muchos aspectos, sobre todo el análisis que hace, pero de manera general apunta a que los grupos chinos hablaban de que la anticoagulación podría disminuir la mortalidad en pacientes con coagulopatía. Basándose en esto, ha habido 2 guías, una guía del grupo británico que fundamentalmente habla del manejo de estos pacientes, en los cuales, a modo de resumen y por no entrar, está disponible, si no,
para todos vosotros, y si no se puede hacer llegar. Básicamente lo que habla es en que estimar el riesgo de tromboembolismo en los pacientes, considerar que todo paciente que empeora, y es algo que hemos visto, todo paciente que empeora la clínica respiratoria sin un importante cambio en la radiografía de tórax, considera que puede haber un tromboembolismo pulmonar de base, y de hecho ahora que de alguna manera podemos empezar a manejar, ya que estamos bajando la carga de trabajo, a empezar a hacer mayor angiotac, estamos viendo efectivamente que hay muchos pacientes que tienen detrás un TEP. Considerar en todos los pacientes, como bien ha comentado Pera, pasar de los fármacos o los nuevos anticoagulantes o la vitamina K a heparina bajo presión molecular. Y algo importante que yo creo que resaltar, y luego podemos discutirlo, que no todas las alteraciones de las coagulaciones tenemos que revertirlas si el paciente no está sangrando. Habla o nos da una serie de recomendaciones en cuanto al manejo, que luego podemos discutir, y nosotros somos críticos a la hora de manejar estos pacientes, tanto en sangrado como no en sangrado, y algo que apunta que es no utilizar el ácido tranexámico. Y la otra guía viene una guía inicial que hace la ISTH, en la cual básicamente os pongo la tabla final, en la cual en la parte de la izquierda, la parte, digamos, que tenemos en esta parte de aquí, habla de algo que para nosotros cuando se publicó era insospechado, era que el motivo de ingreso pudieran ser alteraciones de la coagulación. Creo que habéis vivido todos una tormenta en vuestros hospitales en los cuales, digamos, el motivo de ingreso fundamentalmente era el distrés respiratorio. Nosotros no hemos considerado nunca este ingreso por alteraciones de la coagulación. Probablemente ahora, en el cual la presión puede ser mucho menor, podamos empezar a considerar que una alteración de la coagulación es importante, y en el resto, en función de las anomalías que hemos visto o que se han comentado a lo largo de las presentaciones previas, llegar a este algoritmo terapéutico. Un algoritmo terapéutico en el manejo de la coagulopatía es que nosotros, de algún modo, no estamos totalmente de acuerdo, fundamentalmente por los niveles de fibrinógenos. Creemos que, excepto en caso de pacientes que tengan un sangrado importante, pero que nosotros no estamos viendo en nuestra experiencia pacientes con una coagulopatía que tengan un sangrado importante, quizás en pacientes sin sangrado, intentar forzar los niveles de fibrinógeno más allá de 1 gramo por litro, 1.5, sea arriesgado, y sobre todo algo importantísimo que luego comentaré es no retirar la anticoagulación. Basado en esto, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos que a todo paciente que ingresábamos iniciábamos tratamiento precoz, como recomendaba, no ya ninguna guía ni los grupos chinos, sino simplemente las revisiones de cualquier coagulopatía, de pacientes que podían entrar en coagulopatía, pacientes ingresados, pacientes que van a estar en reposo, pacientes con una importante carga de distrés, de hipoxia. Empezamos a tratar a otros pacientes con heparina de bajo peso molecular, a dosis profilácticas. ¿Pero qué observamos? Observamos esto. Empezamos a ver pacientes que a pesar de la profilaxis tenían estos tromboembolismos pulmonares, pero no solo estos, o casos como este, ¿de acuerdo?, sino que también empezábamos a ver un incremento del código ictus, pacientes que tenían mayores complicaciones arteriales, pacientes que tenían trombosis, a veces arteriales importantes, y empezamos a ver, digamos, tras la gran pandemia, digamos, de complicaciones respiratorias, apareció la segunda pandemia, la segunda ola de complicaciones trombóticas a lo largo de los últimos 10-15 días. Teníamos, por otro lado, que los pacientes que habíamos ingresado y que estaban anticoagulados en casa con dicumarínicos o con anticoagulantes de acción directa, los pasábamos a heparina de bajo peso molecular, a dosis terapéutica. Estábamos viendo que aún en los críticos no había una importante carga de sangrado, y además que ya algunos intensivistas empezaban a tratar a los pacientes con dosis terapéuticas, y en este caso veíamos que no sangraban. Por lo tanto, comenzamos a ser, sin mucha evidencia científica, solo probablemente, como luego comentaré, en una medicina reactiva, en pacientes que tenían un alto riesgo de trombosis, digamos, fundamentalmente en parámetros que valorábamos con los infectólogos y con los intensivistas, y aquellos que además tenían un valor de corte de dímero D mayor de 6, pasábamos a dosis intermedias. Siempre manejábamos dosis cada 24 horas, fundamentalmente por el hecho de evitar el riesgo de exposición de entradas en las habitaciones COVID, a los trajes EPI
como bien sabéis, bueno, pues no es que haya, a veces han sido no insuficientes, pero sí por lo menos difíciles de manejar. Y en aquellos casos en los cuales el paciente tenía una sospecha clínica de TEP, esos pacientes que manejábamos, que empezaban con un cuadro de hipotensión o teníamos datos de que podía el paciente realmente tener un TEP, pero no teníamos entonces la posibilidad, como ahora, estos días que estamos con menos presión, de hacer un angiotac y directamente pasábamos a dosis terapéuticas. Y quizás la gran crítica que muchos hemos tenido, e inclusive internamente seguimos teniendo, es aquellos pacientes que están en UCI, ¿de acuerdo? Un paciente crítico, en el cual que tiene una estabilidad hemodinámica, que tiene unos datos de incremento de necesidad de FiO2, ¿de acuerdo? Con un DMER de 4 pasábamos a dosis terapéuticas a este respecto. Y finalmente, lo que sí que considerábamos era que muchos de los pacientes, dado la necesidad que tenemos de camas, o hemos tenido de camas, y que muchas veces o pasaban al hotel, o pasaban aquí en Madrid en el caso IFEMA, o otras instalaciones, o pacientes que podían llegar a su casa, estábamos intentando forzando las altas en los cuales todavía los pacientes mantenían una importante restricción respiratoria, pacientes que todavía tenían rayos X bastante afectados y con unos niveles de saturación bajo, lo mandábamos a casa por este riesgo de encamamiento, el riesgo de postración que tenían muchos de ellos por la clínica, lo mandábamos entre 7 y 10 días con dosis profilácticas. Yo sé que no hay mucha evidencia para esto, este es el protocolo en el cual hemos discutido mucho internamente, y quizás para terminar sí que plantear algunas observaciones o dudas. Uno, creemos que la profilaxis sí. La gran duda, ya se están planteando algunos grupos británicos y en otros países, si utilizar de entrada dosis intermedias para intentar evitar escalar o iniciar dosis profilácticas y seguir un algoritmo parecido al nuestro o de otro tipo en el cual se vaya incrementando. Cuidado al corregir las coagulopatías. Nuestra recomendación es que solo si hay un sangrado importante o inclusive utilizar dosis bajas, no exceder los niveles de fibrinogenio por encima de 1.5 gramos por litro o 5 miligramos por decilitro. Intentar no suspender la anticoagulación si no hay contraindicación. Tenemos experiencias muy desagradables de forzar a elevar el nivel de fibrinógeno por encima de 200 suspendiendo la anticoagulación y pacientes que han sufrido fenómenos trombóticos posteriores. La gran duda que podemos abrir ahora a discutir si las dosis terapéuticas sí o no. Si estamos haciendo una medicina reactiva, no seríamos los únicos. Nuestros compañeros infectólogos, como sabéis también, con la cloroquina, con la citromicina, con diferentes fármacos, con unas evidencias a veces, digamos limitadas, pero la necesidad manda y los pacientes, como bien decíamos, tienen unas complicaciones importantes, a lo mejor estamos haciendo una medicina reactiva. Y segundo, que a lo mejor probablemente la incidencia de trombosis sea similar a la que teníamos antes y que estemos viendo una prevalencia en la población mucho mayor de la que pensamos. Estamos viendo los códigos ictus últimos en el que bajamos un poco y se estudia con un TAC pulmonar y casi todos los pacientes tienen lesiones ya incipientes de infección por COVID-19 sin ninguna sintomatología. Probablemente, pues bueno, es un poco valorar el tiempo, cuando podamos reflexionar cuál es la incidencia, si es similar o es una coincidencia de ambas patologías. Y finalmente, creo que ahora ya sí que es el momento de ser más proactivos en buscar trombosis. Estamos ya empezando a buscar con Doppler trombosis venosas periféricas, estamos empezando ante la menor duda en la clínica respiratoria, empezar a hacer más angiotac, y yo creo que es un elemento fundamental para guiar el tratamiento. Yo sé que esta es mi última diapositiva, yo sé que muchas de las afirmaciones no tienen una evidencia, que probablemente los protocolos que yo he revisado y que me han mandado de diferentes maneras de otros centros son completamente diferentes, protocolos en los cuales se utilizan siempre dosis intermedias, dosis profilácticas, nunca se llegan a dosis terapéuticas. Nosotros es lo que de alguna manera estamos trabajando. Bueno, creemos que por ahora las cosas están funcionando, pero probablemente el tiempo y un poco de reflexión, que es lo que nos falta, podamos de alguna manera modificar el protocolo o cambiarlo o llegar a la conclusión de que no estábamos en el camino adecuado. Y eso es un poco lo que quería comentar, José Antonio. Gracias, Víctor. ¿Podrías dejar la diapositiva anterior de vuestro protocolo? Esta.
A ver, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que ahora el 80% de las preguntas van en una misma dirección. Luego veremos un poco las peculiaridades de algunas otras. Pero la pregunta es, ¿qué pacientes se benefician de la terapia antitrombótica? Y la segunda es, ¿cuándo, a quién tratar y con qué dosis? Creo que estamos todos de acuerdo, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, esto creo que puede ser el nudo gordiano de las inquietudes de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada haría mi reflexión personal, ¿no? Mi reflexión personal es, primero, a la hora de definir qué pacientes, parece claro que todo paciente ingresado debe recibir al menos profilaxis de la antitrombótica. No sé si con este planteamiento ya podríamos estar de acuerdo y luego os dejo que opinéis. En segundo lugar, dado que la CID no es lo que se presenta por sistema, porque no hay coagulopatía de consumo hasta fases muy avanzadas, os propongo que sigamos la nomenclatura de Sepsis Associated Coagulopathy, la coagulopatía asociada a la sepsis, que con 3 parámetros relativamente sencillos son bastante fáciles de identificar. Y este sería un paciente en el que a lo mejor es donde deberíamos decidir qué dosis también. Si sería solo profiláctica la suficiente o deberíamos utilizar otra dosis. Y los criterios de SIC, de Sepsis Associated Coagulopathy, son plaquetas menores o mayores de 100.000, un punto, protrombina menor o mayor de 1,4, un punto menor, 2 mayor, y score SOFA, uno de los scores SOFA, un punto, y cuando tienes más de 2 puntos. Es decir, que si tienes un score SIC de Sepsis Associated Coagulopathy mayor o igual a 4 o un dímero D mayor de 3.000 es cuando tendremos que plantear a estos pacientes, a todos ya les estábamos dando heparina de bajo peso molecular, dosis profilácticas, tendríamos que decidir si aquí tenemos que tomar alguna alternativa diferente a lo que estamos haciendo, dosis intermedias, dosis terapéuticas. No sé si os parece que puede ser este un poco el motivo y ahora os dejo a los 4 y luego os haré preguntas de la audiencia. ¿Quién quiere empezar? ¿Pere? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo que todo paciente que ingrese ha de estar con heparina de bajo peso molecular como mínimo profiláctico. Personalmente, la dosis profiláctica es una dosis que me repulsa un poco porque la dosis profiláctica única está pensada para que la aplique todo Dios que no tiene ningún interés en la hemostasia. Pero cuando tenemos un problema tan importante, con tantos tromboembolismos venosos, en gente que le preocupa la enfermedad, creo que sería mejor hacer dosis un poco ajustadas a peso. Ya no sé decir cuáles, pero a mí que una persona de 90 kilos se le dé Clexane 40 una vez al día, no pienso que sirva de demasiado. O sea, preferiría que las profilaxis que se hiciesen o a dosis de profilaxis o a dosis intermedias o a dosis altas fueran dosis ajustadas a peso. Otro problema que con Víctor, de entrada yo he hecho reflexiones distintas, entiendo que disminuir la exposición del personal sea importante, pero teniendo en cuenta lo cortas que son las vidas medias de las heparinas de bajo peso molecular, a mí tener tantas horas desprotegidos a pacientes con una carga protrombótica tan extraordinaria me molesta, de tal manera que concretamente en nuestro hospital hemos definido para pacientes con sospecha de coagulopatía asociada a sepsis, darles dosis cada 12 horas. Esta ha sido nuestra opción. Pero entiendo perfectamente que has de ponderar el riesgo de exposición. En fin, estas son mis reflexiones. En el hospital también vamos a dosis única, por la exposición. Andamos muy justos de equipamiento y, por lo tanto, en principio, a lo mejor a partir de ahora, si habiendo menos pacientes ingresados y tenemos más material, podemos plantearnos las 12 horas. Y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Per, el 40 a veces se nos queda muy corto. Solo ya no vale para todo, no estamos haciendo la profilaxis de la cirugía de cadera, estamos ante una reacción inflamatoria brutal, que es lo que comentaba yo. No solamente estamos preveniendo eventos trombóticos, sino que también tenemos que ver esa actividad antiinflamatoria de las heparinas. Y por lo tanto, la propuesta de Víctor de la Paz a mí me parece interesantísima.
Deberíamos decir, con la experiencia que tenéis vosotros en centros que habéis tenido tantos pacientes, en la que nos tenemos que fijar un poco los centros que hemos tenido la suerte de no tener tantos, o por lo menos no estar desbordados, sino que ha habido una contención. Yo creo que también tenemos que aprender de vosotros. Y si lo que siempre nos limita las heparinas o el tratamiento anticoagulante es el riesgo de sangrado y no hay sangrado, yo creo que debemos de ser un poco más generosos a la hora de dosificar las heparinas, ¿no? Por lo menos nosotros en la UCI, sí que ya desde hace casi 2 semanas ya hablamos con ellos y dímeros de altísimos, lo que decía Víctor, yo de 300.000 creo que no he visto, pero sí que de 40 y de 70.000, que es horroroso. Cuando ellos te dicen que los reactantes de fase aguda van para abajo, que el dímero D se mantiene alto, sí que estamos empezando a poner dosis terapéuticas. Es que el problema que tenemos es que los del escáner nos limitan mucho para bajar a un paciente por todo lo que se monta, porque tienes datos biológicos que apoyan esa decisión. O sea que tenemos que, estamos como empezando a hablar un poco, ¿no?, para todos hacer lo mismo. Y yo creo que protocolos así que están funcionando en hospitales que tenéis tantísima incidencia de casos, creo que los tenemos que adaptar a los nuestros, pero tampoco inventar nada más, ¿no? Si están funcionando bien, además el argumento fisiopatológico que hemos hecho es que va a favor de todo esto, creo yo. Perdona, yo aquí discrepo un poco porque no estamos funcionando bien. O sea, todos tenemos muchas trombosis, que era algo que los chinos no tenían. O sea, yo no entiendo. Revisas la literatura china y no aparecen las trombosis por ningún sitio. Y esa es la experiencia de todos nuestros grupos. Y las estamos teniendo a pesar de ser bastante proactivos. En mi hospital van todos con profilaxis desde el principio. Y a pesar de estos, tenemos muchos TEPS, tenemos muchas trombosis por catéteres y creo que hemos de modificar estrategias porque creo que no lo estamos haciendo bien. Eso es lo que creo. Con respecto al protocolo que tenemos en pantalla, la primera columna no puedo estar más de acuerdo. Es decir, ciertamente la dosis de estándar de 40 miligramos o 3.500, bueno, depende de la heparina que se utilice, pero la estándar para los pacientes de más peso se queda corta, es un hecho claro y conocido. La frontera que se ha puesto a 80 a mí me parece bien, de hecho incluso hemos tenido discusiones internas si tendría que ser 70 en vez de 80, 80 me parece perfectamente correcto. Y yéndome al otro extremo, y aquí viene a lo que comentaba el doctor Domènech en este momento, estamos viendo bastantes pacientes que nos regresan con embolismos pulmonares o con trombosis después de haber sido dados de alta. No es una rareza. Está empezando a ser, ahora que cada vez están dando altas más precoces, pues por la presión asistencial para conseguir tener camas y poder atender a los más agudos, los estamos viendo. Entonces, que sigan la profilaxis en la postalta, nosotros ya lo estamos proponiendo para hacerlo de manera prácticamente sistemática en aquellos pacientes que no tengan una deambulación completa o prácticamente completa después de ser dados de alta o que mantengan criterios biológicos de riesgo. Donde hay la dificultad, porque no hay suficiente información, es cuando pasar de una terapéutica profiláctica a una profilaxis ampliada. Yo no emplearía 2 términos de dosis intermedias, el término más correcto sería profilaxis ampliada, que la ficha técnica de las heparinas lo permiten considerar así. Y ese es el momento en que hay que hacerlo. ¿Y en qué momento se pasa de una profilaxis ampliada a una dosis terapéutica? Evidentemente, siempre que hay diagnóstico de fenómenos trombóticos, y en nuestro caso estamos proponiendo hacerlo siempre que haya una sospecha clínica o analítica de un fenómeno trombótico, aunque en ese momento no puedas demostrarlo. Es preferible tratar antes que esperarte a tratar, aunque somos muy proactivos intentando, y nos está ayudando muchísimo los del equipo de diagnóstico por la imagen, para tratar de identificar a los más posibles, lo antes posible, pero si hay dudas, es preferible pasarse y tratar. Es decir, hay menos riesgo en sobretratar que en subtratar, pienso yo, porque estos pacientes realmente esta coagulopatía de la infección que tienen no llega casi más raramente a la fase hemorrágica. Y luego los criterios, aquí tenemos las 6 veces el dímero D del trabajo de Tang, tenemos otros que ha habido hablando de que, pues lo que comentaba
la doctora Gavín de cuando, creo que era ella, cuando la proteína C reactiva se va normalizando, los parámetros de inflamación se van normalizando y se persisten los parámetros de hiperfibrinolisis, también se puede considerar una situación. Cuando clínicamente el paciente esté yendo peor de lo que radiológicamente parece, también puede ser una sospecha de embolismos pulmonares. Y a partir de aquí, yo diría un poco que cada maestrillo de UCI tiene su librillo. Y respecto a las dosis de cada 12 o 24, yo lo que sí he visto es que hay una diferencia según en qué situación esté el paciente. Los pacientes que están en UCI, en realidad, les da bastante igual porque ya tienen que entrar a menudo a verlos y, por tanto, hacerlo cada 12 horas en lo posible lo prefieren y yo personalmente también lo prefiero. Los pacientes que están en planta, como que ahí sí que se trata de evitar en lo posible que el personal de enfermería y auxiliares y demás entren lo menos posible, estamos poniendo dosis cada 24 horas. O recomendándolo. Yo creo que, Víctor. para terminar, bueno, es decir, esto no es un dogma de fe lo que está aquí en pantalla, es modificable, tienes muchos errores. Nosotros es lo que hemos ido haciendo y probablemente tengamos que cambiar, pero hay algo que se ha comentado que para nosotros es muy importante, es ver a pacientes que se van a casa y vuelven con un empeoramiento de la clínica respiratoria, que al principio, por la sobrecarga que tenía los hospitales, que eran tremenda, se asumía que era un empeoramiento del distrés respiratorio. No conocíamos muy bien lo que estaba pasando y muchos pacientes han fallecido sin un diagnóstico correcto a este respecto. Y como bien decía Jean Carles, ahora estamos viendo que muchos, no todos, pero muchos de los que reingresan son tromboembolismos pulmonares, con lo cual probablemente el ver si realmente esta intervención terapéutica de heparina bajo peso al alta puede tener alguna incidencia sobre el reingreso, pues como todo lo veremos cuando analicemos con calma los datos, ¿no? Porque a lo mejor tampoco realmente influía nada o no. Simplemente es un poco, creemos, por lo que comentaba, que fisiopatológicamente podría ser una alternativa a nuestros pacientes una vez que se van a casa. Pero vamos, que datos a ese respecto aún no tenemos. Quizá por hacer un poco de resumen y luego os haré una propuesta para que entre los cuatro os pongáis de acuerdo en elaborar sobre esta tabla de Víctor algún comentario adicional o mejorarla o lo que sea, porque yo creo que esta podría ser un poco fuente que nos pudiera servir un poco en la SED y sobre todo para nuestros compañeros. Podríamos de alguna manera estar de acuerdo en que todo paciente hospitalizado heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas ajustada al peso y que todo paciente al alta profilaxis durante 7 días. Podríamos estar de acuerdo más o menos en este planteamiento. Y luego, en pacientes con alto riesgo de sospecha clínica, que podría ser SIG mayor de 4, dosis dímero de elevado, 2 profilaxis extendida. Lo de 12-24 horas, que a nivel individual que se valore la idoneidad o no de hacerlo de esta manera. Y luego, claramente, en el paciente con trombosis establecida, bien porque se haya hecho un angiotacto en el de la sospecha clínica o porque le hayas hecho otra prueba de imagen y confirmes que haya trombosis, dosis terapéuticas. No sé si esto resume mal, bien, pero de una manera un poco global para que luego vosotros nos hagáis una especie de este organigrama, hacerlo llegar a la sociedad. Es decir, como propuesta inicial, Páramo, yo creo que sí. Y luego yo tengo una duda también, que es el paciente que sale positivo, que tiene síntomas, pero que se le manda, que no requiere ingreso, pero que está en esa primera fase inicial, que con las mialgias está muy encamado, bueno, que es un perfil de... Bueno, esas son algunas de las dudas que tengo aquí, que si queréis paso ahora a decirlas algunas, que tienen, por ejemplo, los de primaria. Yo creo que ese paciente no está aquí reflejado porque este es la imagen visual, pero tiene un protocolo detrás en Word y ese paciente sí que se recomienda que cuando acude a urgencias, no cumple criterios de gravedad, va muchas veces al domicilio, bueno, casi siempre va al domicilio, o en caso de que no pudieras aislar, cuando hemos tenido los hoteles, a los hoteles, o en ese paciente también se recomienda profilaxis, porque es un paciente que tiene muchas posibilidades, primero, de volver, porque puede entrar en distrés por el cortejo inflamatorio, y segundo, tiene muchas posibilidades de trombosis también, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo, Olga, que nosotros estamos recomendando
al que se va a casa en la fase inicial también es repetible. Perdonad, aquí lo que no entiendo es, hay muchos que tienen síntomas muy leves. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De pacientes con fiebre elevada? ¿De pacientes con neumonía pero sin repercusión ventilatoria? ¿De qué estamos hablando? Hombre, pega, es que hay pacientes síntomas leves, pero las mialgias, por ejemplo, los cuadros sincopales que te hacen estar mucho encamado durante casi 2 semanas, yo creo, por lo menos nosotros lo que hacemos es hacer una valoración paciente COVID positivo que no requiere ingreso hospitalario por diferentes causas, porque o bien los síntomas no son lo suficientemente importantes o porque la necesidad de camas hace que se tengan que quedar en casa. Nosotros sí tienen esos síntomas de sobre todo las mialgias y la fiebre, sí que les recomendamos. Los pacientes que tienen tos y que hacen una deambulación, ahí se valora, pero en todos los demás sí que lo estamos. Es decir, yo me planteo a veces el riesgo de tener, la heparina es tan segura que prefiero pasarme con un poquito de heparina en aquellos que a lo mejor no lo tengo muy claro, pero que puedo ayudar a prevenir. Eso es mi planteamiento, ¿no? Y Olga, pero es que hoy están bien, pero resulta que mañana están ya con una fiebre que para aquí, con unas mialgias. La situación clínica también... Perdonadme, iría en relación con alguna de las preguntas, en este caso es de Francisco Javier Teigel, me pregunta por un paciente ambulatorio con hidroxicloroquina más acitromicina con neumonía, ¿cuándo le daríamos heparina de bajo peso molecular? ¿De entrada o solo si tiene dímero de elevado? No, de entrada. Este siempre. Sí. Ya. Bueno, yo creo que Francisco Javier, si nos está oyendo, a su paciente, a todo paciente con estas características, hay que administrar siempre heparina de bajo peso molecular. Luego hay un cierto, perdona, una cosa. Hay un comentario que es una complicación que a veces pasa, y es que estos pacientes, algunos de ellos, son personas mayores que están solas y que el administrarse la heparina puede ser un problema para ellos. Y esto es una dificultad realmente que los equipos de atención primaria se encuentran, porque para ellos ir a poner la dosis es una dificultad en este tipo de pacientes. Los que lo necesitan sí, pero no podemos hacer tampoco todo el mundo porque podemos saturar la atención domiciliaria, que ya van bastante saturados como para que se lo compliquemos más. Vamos a avanzar un poquito, si os parece. Tengo un grupo de preguntas. Ino Fornet, Isabel Díaz, Mónica Nobel, Daniel Aquiles, César Labrador, que es de Venezuela, todos van en relación con el tema de gestante COVID positivo. Entonces, nos preguntan sobre pautas, protocolo en paciente gestante, parto eutóxico en un COVID positivo, cuánto tiempo, asintomáticos versus sintomáticos. ¿Podríais empezar alguno de vosotros a comentar algo? Desde luego que va al hospital. Yo creo que ahora se están empezando a hacer ya test en todas las embarazadas en el último mes, por lo menos de gestación, ¿vale? Desde luego, bajo mi punto de vista, embarazada COVID positivo, yo le daría heparina profiláctica y el posparto también. Creo que son 2 factores importantes, el embarazo y la infección. Es decir, que puede empezar, como lo que hemos dicho, con unos síntomas que no sabemos dónde van a acabar, pero además tienes una gestación, con lo que se incrementa el riesgo. Yo creo que la gestante, aunque sea sintomática, yo sí que se lo pondría. Está más que justificado porque en un embarazo normal, casi cualquier cosa que se añada a una situación estrictamente normal ya merece profilaxis con heparina. En este caso está muy claro que es una situación que requiere profilaxis. De hecho, nosotros que cuando se ha reorganizado todo lo que es la asistencia a nivel de Madrid, de centros, se han quedado muy pocos centros, por ejemplo, como de referencia en obstetricia. Uno ha sido el nuestro y por desgracia sí que hemos visto fenómenos trombóticos en gestantes, con lo cual, tanto en la gestación como en el puerperio creo que está recomendado, como decía Olga, anticoagular a estas pacientes, porque supone asociar a parte de la gestación y el puerperio un factor de riesgo como es la infección por coronavirus. Bien, nuestro compañero Javier Corral y algún otro médico nos hablan de que comentéis algo sobre el papel de la trombofilia.
Es decir, por ejemplo, paciente con trombofilia y déficit de antitrombina, proteína C, Leiden, etcétera, pauta al inicio de los síntomas, ¿qué recomendaríais? Nosotros... ¿Portadores asintomáticos? Exactamente, un paciente que tiene el déficit y desarrolla un COVID positivo, ¿en qué momento? ¿Al inicio de los síntomas? ¿Cuánto tiempo, etcétera? Yo, aparte de la trombofilia, yo creo que cualquier paciente, y por lo menos en nuestro hospital así lo contemplamos, cualquier paciente con antecedentes de tromboembolismo venoso no provocado, o sea, trombofilias, aunque no sean biológicas, es un candidato como mínimo a dosis intermedias o dosis ajustadas a peso, profilaxis ajustadas a peso como mínimo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego, sobre todo, no olvidar otras cosas que estamos viendo. Es decir, que todos los pacientes con COVID están haciendo otras alteraciones hematológicas. Es decir, estamos viendo trombopenias inmunes. O sea, estamos viendo trombopenias inmunes. Estamos viendo trombopenias asociadas al uso de heparina. Muy pocas, pero estamos viendo. Y estamos viendo... no tenemos muy claro esa mezcla de microangiopatía, pero estamos viendo en algún caso aislado de posible PTT asociada, es decir, que las alteraciones hematológicas también siguen en nuestros pacientes, con lo cual a veces no todo es coagulopatía de consumo, sino que debemos también valorar si una trombopenia aislada con el resto de parámetros normal, pues que estamos ante una trombopenia inmune, que la estamos viendo en algunos pacientes. O sea, que yo creo que esos pacientes que comentaba Javier Corral o que comentaba Pera, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que ese paciente a lo mejor tendrían que ir a dosis intermedias de entrada. De acuerdo. Otras preguntas tienen que ver con... en este caso es una médico, tiene una neumonía, está en su casa, toma anticonceptivos. De momento no ha recibido heparina de bajo peso molecular. Pregunta cuándo debe iniciar, dosis y tiempo. Pues ya, se tenía que poner la heparina ya. Está con neumonía, con anticonceptivos, con COVID. Solo falta que fume y que tenga sobrepeso. O sea, tiene la trombosis seguro, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Neumonía y está en casa con COVID positivo son cualquier escala de riesgo de paciente médico ya te garantiza una profilaxis. Los anticonceptivos, bueno, es decir, en principio no se ha trombosado. No sé si ahora son muy necesarios. Yo me los quitaría también por si acaso. Pero sobre todo profilaxis sí, ya va tarde. Recomendación sobre el tipo de anticonceptivo, el menos trombogénico, se supone, y inicio inmediato de heparina de bajo peso molecular. Sí. De acuerdo. Un paciente, se lo voy a preguntar directamente al doctor Domènech, es un paciente de 60 años, algo pico positivo y está tomando Sintrom. Se supone, él asume que tiene mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué recomendaciones le haríamos? Bueno, sí, depende de si necesita tratamiento o no. Si es de Está con Sintrom él, o sea que se supone que lo necesita. No, si necesita tratamiento específico para el COVID. Perdón. Si no necesita tratamiento específico para el COVID, lo que es muy probable de todas maneras es que se inestabilice, porque muchos pacientes comen muy distinto, dejan de comer, o sea que es probable que se inestabilice. Yo, si está sin tratamiento, me plantearía tranquilamente pasarlo a ACOTS, y si está con tratamiento, si está con hidrocloroquina, también le daría ACOTS. Si está con antirretrovirales de los más estándar, no con el remdesivir, sino los más habituales, que tienen mucha actividad de interacción, o lo pasaría a heparina o en todo caso a edoxaban, que quizá es el que parece que se ve menos afectado. Muy bien. Algunos otros preguntan sobre el papel de la antiagregación, si hay alguno. De entrada... ¿Específico para el COVID? No. Que no aconsejaríamos ningún tipo de estrategia antiagregante, incluso en pacientes que puedan tener trombocitosis. Es que no hay ninguna literatura ni ninguna información sobre el tema. No parece que vaya a tener un papel. Aunque a lo mejor pasado mañana nos lo cambian, ¿no? Pero, sí, porque como bien decía, lo que te preparas el viernes no te sirve para el lunes. Pero
a día de hoy no parece haber ningún papel específico. Sí que hay un papel, evidentemente, los que lo tomaban y tienen que seguir tomándolo. Y el tema de las interacciones, sobre todo del clopidogrel y la alternativa del prasugrel en estas circunstancias. Y que la aspirina, como casi siempre, sigue funcionando en todo. Me dicen ¿no parece oportuno a la alta prolongar la profilaxis más allá de los 7 días? La pregunta es exactamente, ¿no parece oportuno al alta de los pacientes con neumonía por COVID realizar una extensión? A esta persona le parece algo escasa mantener la tromboprofilaxis solo 7 días. Probablemente. Y pensad que este protocolo está hecho por médicos intensivistas que tienen algún interés por la hematología y la coagulación, por médicos internistas que tienen también interés por la trombosis, y por el servicio de hematología que, bueno, de alguna manera nosotros hemos consensuado este protocolo. Y está lanzado a un hospital y a un área en el cual, bueno, pues digamos de alguna manera, estos dedímeros, estas coagulopatías, jamás las habían visto. Por lo tanto, pusimos 7 días por aquello de un poco, dado que cuando los enfermos se van de alta, muchos de ellos son reevaluados, curiosamente por nuestros compañeros que están infectados por COVID, que se quedan en casa haciendo la cuarentena y pasando la positividad y están con buena clínica, haciendo un seguimiento de estos pacientes en casa. Y sí que es cierto, ya les estamos diciendo que los tiendan un poco más en el tiempo, sobre todo si continúan con muchos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente al compañero que le ha preguntado, estoy totalmente de acuerdo, que probablemente 7 días se queden cortos y que a lo mejor vaya a llegar a las 2 semanas, pues seguramente, y probablemente es algo que deberemos discutir, pero siempre ponderado con la sintomatología asociada, es decir, porque si el paciente, hay muchos de ellos que cuando se recuperan están ya caminando, la sintomatología ha bajado. Entonces, debe ser un poco, igual que cuando hablábamos antes y decía Pera acerca de esto, el tema de qué paciente había que inicialmente anticoagular profilácticamente, pues es lo mismo, a la salida del proceso también buscar un poco el perfil de paciente que habría que prolongarlo algo más. Oye, en pacientes con creatinina mayor de 2, COVID positivo, ¿qué me podéis comentar en relación con la dosis? Creatinina mayor de 2, insuficiencia renal y COVID positivo. ¿Con la dosis de heparina? Sí. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de hacer alguna determinación de actividad anti-IgA, ¿no? Que yo lo limitaría mucho, pero evidentemente si hay filtrados por debajo de 20 o debajo de 15, quizás serían una opción. Hay una pregunta aquí que habla de, sabéis que uno de los tratamientos que se preconizan es la administración de inmunoglobulinas en pacientes severos. Y como sabéis, las inmunoglobulinas han sido asociadas con fenómenos trombóticos. ¿Tenéis alguna experiencia de que hayan incrementado los fenómenos trombóticos en los pacientes que reciben inmunoglobulinas? Nosotros, como bien dices, sí que se está preconizando en algunos grupos de detección de inmunoglobulinas. Nosotros solo la hemos utilizado en una trombopenia inmune grave y responde favorablemente. Pero sí que es cierto que, bueno, no puedes, favorablemente me refiero tanto a la cifra de plaquetas, de hecho le hemos podido altar, como el cuadro clínico. De ahí a, primero, achacar que la mejoría es por las inmunoglobulinas, complicado, y segundo, un caso no nos da mucha evidencia. Pero sí que es cierto que grupos chinos abogan porque las inmunoglobulinas pueden ser un tratamiento importante. Yo sí que también haría la consideración que hace la que pregunta, cuidado al seleccionar al paciente por el tema fundamentalmente de la trombosis, ¿no? Hablan también del tipo de heparina. Algunos han sugerido, en relación a la pregunta anterior, la posibilidad de emplear tinzaparina. ¿Cómo lo veis? Bueno, evidentemente, la tinzaparina hasta 20 mililitros minuto no se acumula nada, o sea que es una alternativa excelente para pacientes con insuficiencia renal hasta filtrados de 20. Por debajo de 20 ya tendrías de ajustarlo según actividad anti-10A porque no hay ningún algoritmo de ajuste. Pero sí, sería una alternativa interesante.
Yo estoy de acuerdo con él y además yo creo que aquí solamente se ponen Enoxa y Demi fundamentalmente porque era lo que teníamos en el hospital. Al principio pensemos que sigue siendo en algunos centros el volumen es brutal en cuanto a pacientes ingresados. O sea, nosotros hemos llegado a rozar los 1000 pacientes entre urgencias y todas las plantas. Eso supone que si tenemos que anticoagular a todos los pacientes, pues vas tirando de lo que tiene tu farmacia y lo que tu farmacia suministra. Obviamente, ahora probablemente, si trabajamos la sociedad en un protocolo mucho más extendido, con más características, podamos definir pues, el uso de diferentes tipos de heparinas. Ahora sí que yo creo que son las 2:20, vamos a hacer una especie de... Yo el compromiso que os pediría es el reto es el que hemos hecho al principio, que elaboraréis vosotros 4 una guía de recomendación que vehicularíamos a través de todos nuestros socios como una guía que lógicamente todos entendemos que está sometida a una dinámica y a unos cambios que vamos a ir experimentando en las próximas semanas. Supongo que mañana, el miércoles, hay un webinar de la ISTH en relación a este tema. Yo lo que no os pido que vayáis a hacer algo que sea auténticamente dogma, como comprenderéis, sino que nos oriente sobre todo para que los médicos de primaria puedan establecer sus pautas, dosis ajustadas al peso, en qué momento, incluso en el alta hospitalaria, deben ser ajustadas al peso, qué debe hacer un paciente de primaria que recibe un paciente con síntomas COVID positivo, cuándo iniciar, no iniciar, y desde luego nuestros pacientes hospitalizados con esos criterios que más o menos parece que hemos consensuado bastante bien, como que todo paciente con heparina ajustada al ingreso, pacientes de alto riesgo, profilaxis extendida y pacientes con trombosis establecida, dosis terapéutica. Y con este esqueleto podríamos hacer una especie de guía parecida a la que tú, Víctor, nos has enseñado tan magníficamente y que pudiera ser de utilidad. Obviamente que cada centro la adapte a sus peculiaridades, a su estructura, a su idiosincrasia, pero yo creo que nos puede ser muy útil. Yo creo que nos la está reclamando la gente y a partir de ahí yo lo que os pediría es que a lo mejor os hago llegar algunas de las preguntas que por lo que sea no han podido ser contestadas aquí en esta web para que vosotros me las podáis contestar. ¿Os parece bien la propuesta? Pues si es así, a ver si, yo qué sé, pues para el martes de la semana que viene, después de Semana Santa, tenemos una especie de borrador inicial y ya lo podemos hacer incluso con maquetear, con formatos set, etcétera, etcétera, si lo veis oportuno. Muy bien. ¿De acuerdo? 4 palabras cada uno de cómo veis la situación, cada uno de su tema. Olga. Pues yo desde luego tengo clarísimo, heparinas de bajo peso para todo el mundo, incluso los ambulatorios, la máxima sería todos heparina y algunos no, por diferentes circunstancias sociales o lo que sea, pero en la cabeza nos tenemos que meter que profilaxis a todo el mundo, y la complejidad de la toma de decisiones viene con el enfermo crítico, que es más difícil a lo mejor con esos parámetros que hemos dicho, inflamatorios y dímero de alto, si plantear y ser proactivos dosis terapéuticas, aunque no haya una evidencia de imagen, pero un poco anteponernos hasta que lo podamos hacer. Pero mi mensaje es heparinas para todo el mundo, excepto algún caso que sería. Carlos. En estas circunstancias estamos delante de una entidad que provoca una coagulopatía, no solo que tiene un valor pronóstico, que lo tiene, sino que también seguramente es patogénico de muchas, no de todas, pero sí de muchas de las complicaciones y problemas que tienen. Por lo tanto, creo que es muy útil protocolizar un uso, yo diría, generoso de la anticoagulación, aunque probablemente también tenemos que ser prudentes porque no solo hacen embolias pulmonares, también hacen patología vascular cerebral, seguramente de tipo de pequeño vaso, que pueden sangrar secundariamente, pero que lo que no creo que esté adecuado con los datos que tenemos actualmente es ser demasiado tímido tampoco. Es decir, coagulopatía con componente patogénico al menos en parte y necesidad de anticoagulación para tirar adelante estos pacientes. Pere, Domènec. Bien, yo lo que creo es que es fundamental que replanteemos las logísticas del manejo del paciente anticoagulado ahora durante la crisis, pero también después de la crisis, cómo ha de ser la reintroducción para minimizar los riesgos, minimizar la exposición, minimizar el riesgo de muerte en pacientes de edad avanzada
con muchas comorbilidades, y es fundamental que para hacer eso no solo lo hagamos desde un punto de vista de qué hacemos en el hospital, sino que interaccionemos con la primaria, nos reunamos con sus líderes y hagamos estrategias globales en la población para que se optimice el manejo de estos pacientes durante estas 2 etapas de la enfermedad. Víctor. Bueno, yo para concluir, un poco en relación a los datos que he presentado, yo creo que hemos vivido durante este tiempo la gran presión en los servicios de urgencias. Por suerte, y es algo que nos debemos congratular, parece que las medidas de confinamiento están funcionando, por lo menos a nivel en Madrid. Este fin de semana ya los datos vemos que la curva empieza no a bajar, pero por lo menos sí a aplanarse. Pero no debemos olvidar que ahora entramos en la fase de las camas de intensivos, en la cual los enfermos que entraron hace 3 semanas aún no han salido porque están más tiempo, y los que están aún están muy, muy graves. Con lo cual yo creo que es el momento ahora, no llegamos tarde con estos protocolos, y estoy de acuerdo con mis compañeros en ser proactivos, no solamente en el tratamiento, sino también en la búsqueda. Ahora tenemos más tiempo para buscar, para hacer más pruebas, poder valorar la existencia de estos fenómenos trombóticos, ya que no tenemos esa presión desde la urgencia, pero sí que vamos a tener mucho más enfermos críticos que están a riesgo de fenómenos trombóticos, con lo cual yo creo que ese es el momento ahora de que podamos desde la sociedad ayudar mucho tanto a intensivos, a medicina interna y a neumología y familia y otras especialidades implicadas ahora mismo en el manejo de estos pacientes. Yo creo que te invito, Víctor, a que hagas recircular el protocolo y que el martes podamos disponer de una versión que podamos hacer llevar, digamos, un poco oficialmente vía como nuestro posicionamiento SET, que es cambiable, que es dinámico, pero que esto nos da idea de que estamos muy interesados en el tema. Ya para finalizar, bueno, antes de primero finalizar agradeciéndoos el esfuerzo que habéis estado ahí al pie del cañón, muchísimas gracias. Y sobre todo porque hemos tenido no sé, luego ya nos dirán los señores de comunicación, la audiencia. Quiero agradecer a todas las personas de Latinoamérica que nos han estado, no sé si escuchando, pero al menos nos han enviado los mensajes. Gente hasta, fijaros, de Grecia, gente de Portugal. Bueno, pues mi agradecimiento para todos ellos.